Buenos días. Empezamos hoy el segundo día de este primer Congreso Internacional Dios en la Literatura Contemporánea. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí. Y empezamos hoy con una primera mesa con dos doctores en filología, dos profesores de literatura, una profesora y un profesor. Vamos a empezar primero con Ángeles Varela, que es profesora titular de literatura en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, experta en literatura española contemporánea, con una larga trayectoria docente e investigadora, que nos va a hablar sobre la mujer nueva y la nueva Carmen Laforet. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo he de confesar que cuando me hablaron de este congreso, lo primero que pensé era en hacer una comunicación, una ponencia que fuera sobre Gerardo Diego, de lo cual me alegro mucho por haber descartado la posibilidad después de oír ayer a Jaime Siles, que estuvo genial, por supuesto. De manera que opté por algo mucho más humano. Quise, de hecho, retratar algo que me parece que es muy contemporáneo, que es un problema muy actual, ¿no? Que es la encrucijada que en muchas ocasiones es permanente, es actual, de muchas mujeres que sin ser ángeles tampoco son demonios, sin querer ser el ángel del hogar, pues tampoco quieren limitar su mundo únicamente a lo doméstico, ¿no? Una encrucijada, como digo, entre lo humano y lo divino, y además una encrucijada que ella vivió personalmente, pero que además tuvo un reflejo en la obra literaria. Desde luego, Carmen Laforet es conocida sobre todo por una novela famosísima, Por nada, de 1944, que para muchos es de hecho una novela, incluso para algunos la mejor de la literatura española del siglo XX. Indudablemente es una novela con una gran significación cultural. Hablábamos ayer de la revolución que en su momento supuso no solo el hecho de que ganase el premio una mujer tan joven, era una veinteañera, sino el hecho de que fuera una mujer. Y es más, una novela que yo no calificaría como nihilista, como hacen otros, pero sí que es cierto que es una novela que tuvo mucho éxito entre quienes querían hablar del ateísmo, porque es una novela en la que desde luego no aparece Dios en ningún momento y de alguna manera flota en el ambiente. De todas formas, es una novela en la que lo que vemos es un proceso de búsqueda que va a continuar. Carmen Laforet escribe pocas novelas, como todos sabemos, pero es justamente en la novela de la que me voy a ocupar ahora en la que encuentra una respuesta a esa búsqueda que ha iniciado con esos 20 años y que vemos reflejar en Nada. En Nada, Andrea llega a Barcelona, llega en tren, ese es un hecho que después retomaré, y no tiene a nadie esperándola, y después de todos los acontecimientos que se nos relatan en la novela también termina con la huida de la protagonista, que se va a trasladar a Madrid, dice la novela, sintiendo la liberación de esa huida y sin llevarse nada. Pero lo cierto es que apenas en unas líneas al final de la novela vemos como el aire de la mañana le da una cierta esperanza y el sol de la mañana refleja en su rostro ese proceso de búsqueda del que hablaba. Como digo, también después va a escribir otra novela en que nos encontramos con ese mismo proceso de búsqueda, ese vacío existencial, ese trasfondo de la guerra civil, también biográfico, y esos escenarios que también son biográficos, aunque los acontecimientos que relata en sus novelas no lo sean casi nunca. En la posterior novela, La isla y los demonios, de 1952, han pasado bastantes años, pero lo cierto es que se repite también el protagonismo femenino, el trasfondo de la guerra civil, el escenario autobiográfico, en este caso en Gran Canarias, y en esta ocasión también la protagonista siente ese vacío, siente esa necesidad de huir, sobre todo por la opresión familiar, que es uno de los elementos comunes en la novelística de Laforet. Y en este caso, en la novela vemos también esos amores. Es una novela en la que se ha incrementado el elemento sensual, lo sensorial y lo sensual, por lo cual también va a ser criticada en otros aspectos y en otros ámbitos.
Como decía, en La mujer nueva, que es una novela más tardía, de 1955, estamos ya en ese momento en el que encuentra salida a ese vacío existencial. Se repiten nuevamente ciertos elementos, retoma la voz femenina de la protagonista, retoma el ambiente de posguerra también y hasta el tren como elemento de huida existencial. Pero lo que destacó sobre todo Carmen Laforet de su propia novela era el carácter subversivo que tenía, una subversión que de hecho hace que esta novela no sea muy bien entendida ni por unos ni por otros, y a veces incluso rechazada por unos y por otros. Para empezar, suele hablarse de ella como novela pionera del feminismo y quien se acerque a esa novela con ciertos prejuicios sobre lo que es el feminismo o entendiéndolo como muchas veces lo entendemos en España de una manera quizás más radicalizada, lo que se va a encontrar es una decepción porque la novela termina con que la mujer vuelve al marido y al hogar, con lo cual abandona la pasión más corporal y se reintegra en esa idea de ángel del hogar, que no es así en realidad, habría que leer la novela, pero en ese sentido puede frustrar a quienes inicien la lectura con esa idea preconcebida, pero también para los creyentes oficialistas, para los creyentes de aquella época a veces identificados con una moral un poco más reglamentada. Hay que pensar que el contenido de la novela es bastante escandaloso para la época en la que se produce. La protagonista vive con un hombre sin casarse con él, la protagonista además odia a su padre, incluso cuando su padre está encarcelado y a punto de ser ejecutado no tiene ningún interés en ir a visitarlo, por huir de esa familia se entrega en los brazos de este hombre. Es una mujer que vive su mayor felicidad precisamente en época de la Guerra Civil Española. Para colmo, a aquel hombre con el que se casa por lo civil le es infiel con alguien de su familia, con alguien que es más joven, con alguien que además está casado con una mujer y que es una mujer que está enferma. Todo nos la está haciendo cada vez más antipática. Y además no hace caso ni siquiera de su hijo en la primera parte de la novela. Como digo, y de hecho, el personaje más positivo en esa primera parte de la novela probablemente sea la madre de la mujer del hombre con quien está, de quien es amante. Es decir, que como digo, es bastante en ese sentido escandalosa, por lo menos para aquella época, y muy humana en el relato de estos amores y amoríos de la protagonista. Cuando se reeditó la novela en el año 2003, Agustín Cerezales, hijo de Carmen Laforet, llegó a decir que era demoledora para un creyente y antipática para quien no cree, ya que trata de la fe. Y estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque desde luego es una novela que es difícil que satisfaga a cualquiera. Y es que Carmen Laforet precisamente quiso reflejar esa rebeldía. Y ella habló precisamente de una rebeldía contra lo establecido. En aquella novela pretendió rebelarse contra 50 años en que lo moderno, lo literario, era precisamente lo agnóstico, la rebeldía que ella consideraba oficial y tópica, y contra ella es contra la que se va a rebelar. Escribe una novela que tampoco es mística. Hay ocasiones en que se ha denominado de esa manera y en realidad el personaje la protagonista acabará siendo una mujer próxima al misticismo y con unos capítulos más místicos, pero por lo que ya he relatado no parece efectivamente que esto sea una novela mística, y tampoco es una novela confesional. Es una novela en la que hay un cierto realismo social que roza en muchas ocasiones el tremendismo, sobre todo por la acumulación de suicidio, muerte, ejecución, adulterio, sobre todo en esa primera parte. Pero es una novela en la que aparece el mundo espiritual, no siendo tampoco confesional y menos una novela en la que haga una autobiografía de su conversión. Lo cierto es que sí que hay algún elemento que nos lleva a la propia Carmen Laforet.
La novela está estructurada en tres partes claramente establecidas por su autora. La primera parte, en la que sucede todo esto que acabo de contar, esas vivencias que nos dejan a la protagonista, a Paulina, en ese punto, y termina cuando ella huye de la vida que está llevando, sin saber muy bien qué es lo que va a hacer. Una segunda parte muy breve, que es la que quizás podríamos denominar mística, son solo 2 capítulos en los que ella despierta convertida en el tren en el que está viajando hacia Madrid. Y una tercera parte en la que ella dice, está planteándonos en la novela esa primera morada que decía Santa Teresa, es decir, cómo hacer compatible esas nuevas creencias con el tipo de vida humana que ha estado llevando, y hasta con su deseo de trabajar, y hasta con su deseo de no volver con el que había sido su marido, y hasta con sus a veces tentaciones de regresar con su amante, y sobre todo un aspecto que no puedo tratar, su maternidad y la responsabilidad que conlleva esa maternidad. Ella misma, como en otras ocasiones también, defendió que esta no era una novela autobiográfica, pero que sí había un hecho sustancial en la novela que era común al personaje y a ella misma, que era esa sensación repentina de la gracia. De hecho, la novela, como es lógico o como es más acostumbrado, está relatada en tercera persona. Toda la novela, y es una novela extensa, a excepción de una frase, una única ocasión en que aparece de repente la primera persona. Al principio, cuando Paulina despierta en el tren convertida, dice que sentía a Dios único como llamarada que llama y crea, sentía a Dios que se mete en el alma, Espíritu Santo, sentía a Dios, camino de Dios mismo, conductor de la vida desde el anhelo que pone en ella el Espíritu Santo hasta la hoguera del gozo, a Dios Hijo, a Cristo. Y entonces es cuando repentinamente se nos aparece esa voz en primera persona con la incapacidad expresiva de la propia Carmen Laforet y ese hoy que actualiza aquello de lo que nos está hablando. Dice, sentir es una palabra inadecuada, pero no encuentro otra en mi idioma hoy para describir aquel estado beato y suave en que Paulina, retoma la tercera persona, iba sabiendo estas cosas. De hecho, la propia Carmen Laforet va en varias ocasiones a hacer referencia a que hasta el momento ella no es que no fuera creyente, sino que tenía una fe muy ingenua, que no solo no iba acompañada de razonamiento, dice, sino que se separaba de él por completo. De la misma manera, en la obra vamos a ver la importancia que le da Paulina, igual que Carmen Laforet, después de ese hecho extraordinario que diría García Morente, la importancia que le da a la formación intelectual, a la razón para llegar a la fe. En la novela, Paulina llega a decir que solo la falta de inteligencia era lo que le había hecho no creer. Como digo, la conversión de Carmen Laforet también nos la relató la propia Carmen Laforet y aparece relatada en el epistolario del que mañana nos va a hablar un ponente, José Ignacio Peláez, de manera que yo voy a limitar mucho mis referencias, pero en ocasiones son imprescindibles. Pero en el epistolario nos cuentan cómo cuando iba a enviar una carta a la propia Elena Fortún, la autora de Celia, de Cuchifritín, todas estas novelas que son compañeras de la existencia y de la infancia de Carmen Laforet, cuando iba a enviar aquella carta, Lili Álvarez, la tenista también intelectual, se quedó en la iglesia rezando por Carmen Laforet. Y cuando regresó a buscar a Lili Álvarez, Carmen Laforet y ella comenzaron no diré un enfrentamiento, pero sí una conversación en la que, como venía siendo habitual, no lográbamos entendernos, dice textualmente Carmen Laforet. Pero a medida que sigue la conversación, empieza a darse cuenta de que su visión del mundo se ha cambiado y en su mente se hizo una luz meridiana. Es, como digo, ese hecho extraordinario. Solo 2 líneas en el epistolario porque me parecen especialmente emocionantes cómo refleja esa conversión. Decía Carmen Laforet en una carta emocionadísima: Dios me ha cogido por los cabellos y me ha sumergido en su misma esencia. Ya no es que no haya dificultad para creer,
para entender lo inexpresable, es que no se puede no creer en ello, dice subrayándolo. La novela La mujer nueva, de 1955, es una novela que ella misma dice escribe para reflejar ese hecho, ¿no? Dice que la fe que podría suponerse que me era natural, pues fui bautizada al nacer, pero de la que jamás me volví a preocupar después de salir de la infancia y cuyas prácticas para mí enmohecidas y sin sentido había sido una fe que había dejado totalmente. No se ha ocupado de ella, ha tenido esa formación, pero no ha ocupado nunca se ha ocupado de formarse en ella, que va a ser una de las finalidades prioritarias de su vida a partir de ese 1951. En otra carta va a reflejar un asunto que también viene a explicarnos un poco la novelística anterior de Carmen Laforet y el nuevo posicionamiento al que se enfrenta en esta novela. Habla de las relaciones sentimentales como una salida fácil, en muchas ocasiones en los personajes femeninos, pero como una salida por abajo, dice, para evitar ese vacío existencial que también está en todas estas novelas de Carmen Laforet. Los seres en algunos momentos de nuestra vida podemos encontrarnos copados, encerrados, angustiados. Entonces, si uno tiene vitalidad, necesita escapar. Esas mismas escapatorias de los personajes de las novelas laforetianas. Solo hay dos escapes, dice Laforet, uno por abajo y otro por arriba. Es más fácil en apariencia el primero, pero lleva siempre, después del éxtasis, a la muerte del alma poco a poco. El otro es tan difícil que uno a veces cree que no puede seguirlo, pero una vez que lo consigue, o al menos cuando lo intenta, siente por dentro lo que tú llamaste gracia, la alegría de vivir, no la alegría de un momento, sino la de siempre. Carmen Laforet, que es muchas veces recordada precisamente por sus vaivenes anímicos, por su deseo de soledad, se siente especialmente atraída por el cristianismo y por el catolicismo por la alegría de los católicos, ¿no? Sobre todo eso también lo va a reflejar en la novela, en La mujer nueva, cómo la visión que ella tenía no corresponde con la realidad, cómo está ya una vez convertida hablando con las monjitas que antes le parecían tan beaturronas y tan tristes, y cómo está hablando con una mujer muy alegre que le está enseñando un lugar y la propia mujer le dice, no, si yo soy monja, ¿no? La sorpresa, porque la propia Carmen Laforet decía que sentía como un imán hacia quienes eran alegres, y esa es también Lili Álvarez. Como digo, el asunto de la voluptuosidad, el asunto de la carnalidad es un asunto muy novelístico y que ella también quiere reflejar, ¿no? Y así refleja a Paulina en sus relaciones amorosas con imágenes que nos hablan de magnetismo, de absorción, de sentirse anegada cuando se entrega al amante o al primer amor que tiene o al segundo amor que tiene, pero dice, todo eso no es nada en comparación del amor superior. Tras Víctor, el primero de los novios, va a ir Eulogio, tras Eulogio va a ir Antonio, en una cadena incesante de intentos de llenar ese vacío existencial. En la novela escribe, ¿a quién amaría? Todo podía comprenderlo menos el vacío, solo la muerte podría desbaratar la carrera comenzada, dejar a Antonio, quitarse esta pesadilla del amor de Antonio y volver a empezar irremisiblemente otra vez, otra alegría, otra cadena, otra desesperación, otro amor. Esa incesante repetición de huidas en las que acaba tan vacía como había comenzado, pero todavía dice, ¿por qué existimos así, desgraciados, anhelantes? ¿Por qué no podemos tener felicidad sino momentos de abandono, de placer y de sombra luego? Pero en estos momentos, cuando todavía no se ha producido esa conversión, otro beso de su amante vuelve a acallar esa conciencia dolorida del personaje que se abandona nuevamente al placer. Contaba antes que Lili Álvarez fue un personaje imprescindible en la conversión. Esa intercesión, esa mediación realizada por Lili Álvarez, que está rezando por Carmen Laforet, aparece en la novela en el personaje de Blanca, que, como decía, además es la madre de Rita, la esposa de su amante. Blanca aparece en una noche crucial
rezando por ella al final de la primera parte, cuando está huyendo de los brazos de su amante. La conversión de Carmen Laforet aparece reflejada en sus cartas como una llamada, una hoguera, un deslumbramiento, una claridad de maravilla. Es como si abrieran dentro de nosotros las puertas de la eternidad. Esas imágenes de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz aparecen también en la novela, también para reflexionar sobre su propia conversión, pero también en la novela de Carmen Laforet. Incluso los versos con los que San Juan de la Cruz introduce su poema, su canción, son los versos de Garcilaso en los que habla de la soledad siguiendo llorando mi fortuna, me voy por los caminos que se ofrecen. Y a continuación introduce San Juan de la Cruz, oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, etcétera, etcétera. Esa imagen, como digo, de la llama que después en la explicación de San Juan está acompañada por otra imagen que también aparecerá en la novela, que es la del manantial de agua viva, ¿no? Cuando se produce esa unión, el ser humano queda transformado en él y siente correr por su vientre los ríos de agua viva. De la misma manera, habla Carmen Laforet en esta novela de cómo esas veleidades corporales, sentimentales, pueden convertirse en charcos que sustituyen o que espejean como si fuesen ese mar de amor. A veces el amor, dice en la novela, les suena hermosamente a los hombres. Parece que va a ser como un mar rompiente infinito, luego se quedan los hombres sin llegar a él, en un pequeño charco cualquiera que espejea. Los seres humanos aman estos charcos, se ahogan en ellos, se mueren en ellos, a 2 pasos de ese rumor más lejano, más difícil, de ese mar de amor inmenso que existe, que espera. Y después volverá a hacer referencia a su amante como un idolillo de barro, un capricho, un miserable charco de agua delante del inmenso mar. Como decía, Blanca intercede por Paulina y Paulina amanece en el tren inundada de esa inmensa marea de amor divino. Paulina despierta en el tren renacida, mujer nueva, con 33 años, justamente en la edad de Cristo, como una mujer inundada de la paz y del amor a Dios. Y entonces es cuando entendemos también el significado del nombre de la protagonista. Le viene a la cabeza el recuerdo de la conversión de San Pablo, de su fulminante caída del caballo, y empieza a llorar con un sollozo alegre y sereno. Por eso la protagonista se llama Paulina, y la novela, de hecho, se inicia con una cita de San Pablo a los Gálatas, porque respecto de Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada sino el hombre nuevo. Escribe al comienzo, es decir, ni los creyentes ni los no creyentes valen, sino el evangelio que trae Cristo. Eso es lo que hace el hombre nuevo. Por eso Carmen escribe ahora sobre la mujer nueva, la mujer que abandona esos anhelos de independencia en la entrega sucesiva a unos y a otros hombres. Pero uno de los aspectos que me parece además más interesante, como decía antes, es esa necesidad de leer y de escribir para convertir esa conversión y esa religión en algo que no sea sentimental únicamente, que es algo que también aparece en la novela. A propósito de una novela recientemente leída por Elena Fortún, ella le escribe una carta deseando que Carmen Laforet escriba una novela que dé respuesta a la tristeza que produce la invasión en la literatura del existencialismo contemporáneo. Le dice, hay que purificar toda esta filosofía existencialista que se está metiendo en la novela ahora. Tú, mi Carmen querida, puedes hacerlo. Al existencialismo ateo responderá Laforet con el cristiano y esencialmente con la obra de Nikolai Alexandrovich Berdyaev, un librito del que van a hablar en el epistolario, que quise de hecho comprarme en la versión que probablemente utilizó Carmen Laforet y de la que habla Elena Fortún. Le envía el ejemplar, dice, no me gustaría quedarme sin él, pero Elena está en el sanatorio. Elena, quédate tú con este que yo voy a conseguir otro. Lo ha cogido de la biblioteca de su marido, de Manuel Cerezales. Y en esta búsqueda, una vez convertida de Dios, lo que primero van a hacer tanto Paulina como, o digamos lo segundo, lo primero que hacen ambas es confesar, lo que van a hacer es intentar esa formación que les dé respuestas, ¿no?
El conocimiento racional, decía Berdiayev, es imprescindible. Ahora bien, a ese hay que sumarle el conocimiento también emocional, la espiritualidad, ¿no? Y además algo que les gustaría especialmente a ambas escritoras es el hecho de que describen el proceso creativo, la fuerza creativa, como algo doloroso, angustioso, pero también inevitable, algo que además emana de la espiritualidad, algo que emana de Dios, así nos lo describe Berdiayev. Además, el filósofo ruso habla, entre otras cosas, de la angustia, pero habla de la angustia como reveladora de la condición humana, con una respuesta que le lleva al espiritualismo. Y además, este filósofo que ha sido marxista, luego ha pasado por Kant, ahora está hablando de que la liberación del hombre, la emancipación de las clases, la liberación de la mujer, no se produce más que a través de la liberación espiritual. El autor de Espíritu y Libertad entiende que solo en esa actividad espiritual, como inspiración divina, el hombre es supremamente libre, porque no le coacciona la determinación natural ni social. Por eso la novela lo que nos pinta, entre otras cosas, es ese problema de la libertad. Paulina es hija de un matrimonio católico. El padre es un hombre muy católico, con innumerables amantes, la última de las cuales es la criada de la casa incluso, lo cual lo hace más doloroso, y la madre de la protagonista es también muy católica, muy triste, suspirante, dice la novela, va siempre vestida con un hábito negro o morado, y los sacerdotes que conoce durante su infancia son sacerdotes que tienen una doble moral. Una moral muy exigente para las mujeres, por supuesto, sobre todo en el terreno sexual, pero que con los hombres es comprensiva porque es una debilidad masculina. Todo eso va en buena parte a empujar que el problema de la determinación está presente también en la obra de Carmen Laforet, va a empujarla a los brazos del primero de sus amantes, o el segundo quizás, de Eulogio. Bueno, primero a Víctor, de hecho, y después también a Eulogio, por una respuesta, porque Eulogio además es hijo de la atea, la denominada atea y extranjera por las gentes del lugar. Por eso nos está hablando después de cómo va a ir construyendo esa libertad fundada en una voluntad firme y ya formada. Paulina vencerá también en la tercera parte las tentaciones, sobre todo corporales, pero sentimentales, y además habla con ecos que nos resuena a esa determinación, a ese determinismo del naturalismo francés, nos habla de una manera de su propia libertad. Cuando aparece nuevamente la tentación del hombre por la que ella siente una mayor atracción, de Antonio, dice que no quiere una realidad como la de los cerdos, quiere una realidad humana. He pasado demasiados años pensando en mi cuerpo, en sus sensaciones, en sus anhelos, en sus vacíos. Por eso empieza a dar clase, porque quiere sentir, quiere tener una profesión, quiere sentir que su vida se va llenando de sentido, por eso comienza a formarse también. Y rechaza a Antonio porque la verdad de un cuerpo acostumbrado al placer puede regenerarse, y una voluntad deshecha reedificarse, y una imaginación cínica purificarse. Entronca con esa idea de la libertad. De hecho, aparece episódicamente una mención a Lutero, ¿no? Y por tanto a la polémica auxilis, ¿no? Esa idea de Lutero de que el ser humano nace libre de lo igual a lo inferior, pero no respecto a lo superior, en tanto que para el catolicismo la idea es que el hombre incluso puede ser libre aunque el mandato o la idea de Dios o los planes de Dios sean otros, ¿no? Y asentándose en esa idea de la voluntad que, como vemos aquí, aparece en la novela, una voluntad ya regenerada. Hay dos capítulos en esta obrita de Berdiayev que le recomienda a Elena Fortuny, y ambas coinciden en señalar que son capítulos imprescindibles: moral evangélica y moral farisaica de la ley, y actitud cristiana respecto a los pecados, a los pecadores y a los malos. Una de las ideas fundamentales, desde luego, en esta obra es la posibilidad que ofrece el catolicismo del olvido absoluto del pasado, de borrar los pecados anteriores, de triunfar sobre esas caídas anteriores.
Por otra parte, algo que también a ambas escritoras les va a llamar la atención es la crítica a los errores de la jerarquía eclesiástica, la diferencia entre quienes son buenos de verdad y quienes viven aprisionados en una ley moral que es un reglamento del que es difícil escapar y un moralismo implacable. Por eso también el personaje, por ejemplo, cuando confiesa, ve una beata que la está mirando fijamente y no sabe lo que significa, y nunca llegaría a darse cuenta de que lo que la beata miraba es si llevaba o no medias en el interior de la iglesia, porque no es un elemento significativo, y sin embargo hay una moralina que está imponiendo una serie de costumbres. O cuando le dicen que vaya a ejercicios espirituales, Paulina se asusta y dice: es que yo tengo mis costumbres, es que yo fumo mucho. Y le dice el sacerdote, ya comprensivo: pues mujer, llévate los cigarrillos, ante la sorpresa, como digo, del personaje. Por eso hay una crítica a quienes Berdyaev llamaba los que aplastan, esos buenos, entrecomillados, que aplastan, rechazan y condenan y hacen de la religión una repugnante deformación. Para terminar, únicamente voy a mencionar el elemento del que antes hablaba y que también está mediado por Berdyaev, que es el elemento del tren. En el tren, dirá Paulina, le han sucedido las cosas más importantes de su vida. En el tren se aleja, en el tren se convierte, en la estación se entera de que ha muerto la esposa de su amante. El tren es un elemento característico de Ana Karenina, ¿verdad? Desde luego en la estación conoce a Bronsky, en el tren acaba también su vida cuando se arroja al final de la novela a las vías. Pues lo coge como ejemplo a Ana Karenina, la novela Ana Karenina, Berdyaev la toma como ejemplo de quién es más pecador o no. Dice Berdyaev que quizás el marido de Ana era más pecador que ella porque su corazón se había endurecido. Por eso también el marido de la protagonista aparece en unos episodios con ese corazón endurecido. Añade Berdyaev: pero luego tiene un minuto de gracia en que deja de condenarla según la ley. Y de ahí el final de la novela, que puede ser desesperante para quienes interpretan el feminismo como una liberación sexual, como una emancipación de la mujer, porque el personaje es severo consigo mismo, pero no lo es con los demás. Y por eso se entiende que rechaza el personaje la pasión erótica, no para volverse ángel del hogar, no para regresar únicamente con el marido, sino porque en él atisba la gracia cuando ve la sonrisa de bondad del personaje, del marido, porque regresa a casa confiada, habiendo hallado su camino, como escribe en Espíritu y Verdad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por haberte ajustado tanto al tiempo, pero sobre todo por esa capacidad de penetrar en la novela y en el alma de la novelista, ¿no? De manera que pasas del alma de la novela al texto, del alma de la novelista al texto de la novela, una transición maravillosa. Bueno, pues vamos a presentar ahora a otro veterano de la literatura, de la docencia, de la investigación, que también va a hablar de un tema de su especialidad, que es la literatura hispanoamericana. Se trata de Ignacio Roldán, que tiene aquí el mérito de haber aportado el título más largo de todo el Congreso. El título más largo es Porque por fin, amado mío, te has entregado para siempre en mí, la locura del amor divino en la poesía de José Luis Aprellar. Ignacio Roldán no solamente conoce la literatura hispanoamericana de un modo teórico, especulativo, sino también práctico, existencial, porque ha vivido 20 años en Paraguay, y eso es muy importante, ¿no? Porque en este congreso estamos siempre entre lo especulativo y lo vivencial y lo existencial, y en su caso, pues, esa aportación nos enriquece. Cuando quieras. Muchas gracias. Pues yo voy a empezar hablando de un país que muy poca gente sabe dónde está. Cuando digo que he vivido en Paraguay, me suelen contestar, ese que tiene mar, que está enfrente de Buenos Aires, Uruguay, ¿no? Después, cuando les comento su error, me dicen, perdón, es que yo soy víctima de la ESO,
o sea, de los programas educativos que vinieron después de los que yo seguí, donde todos sabíamos dónde estaba Paraguay. Últimamente ya no se sabe tanto. Esto que digo como anécdota, pues tiene mucho que ver con mi trabajo sobre la poesía o la literatura paraguaya, porque me ha sorprendido lo que ha dicho Antonio Barnés de la vivencia, del componente vivencial, y es cierto, yo abordo la literatura paraguaya haciendo trampas, me meto mucho en ella desde un punto de vista vivencial, porque es un país al que amo. Bien. El descubrimiento para mí de José Luis Appleyard fue a través de una adorable monjita que venía cuando yo iba a Paraguay a dar cursos de máster, pues se recorría, yo creo que 300, 400 kilómetros todas las mañanas para venir a clase. No, todas las mañanas no, todos los sábados para venir a clase. Después escogió el tema de José Luis Appleyard y la imagen de Dios en los poemas de José Luis Appleyard. Pero esta adorable monjita pues tenía muchas ocupaciones, sacar adelante un colegio, etcétera, etcétera. Y entonces fue retrasando su trabajo. Esta contribución que hago es indirectamente para animarle a terminar su trabajo de fin de máster. Espero que se sienta animada. Bien, José Luis Appleyard pertenece, vamos a situarle, pertenece a lo que se ha venido a llamar generación de 1950. Un detalle sin importancia porque desde mi punto de vista en Paraguay no funcionan las generaciones. Ese concepto generacional pues hace agua por todos lados. Su momento de creación pues abarca aproximadamente 50 años, entre 1945 y 1955. Él fallece en 1999, con lo cual se habrán dado cuenta que le doy pues 4 años de descanso. Es un poema muy importante, es un poeta muy importante en Paraguay, ganó el Premio Nacional de Literatura cuando lo instauró el Congreso, después de la caída de Stroessner, y en su biografía se repite algo también muy propio de la literatura paraguaya, que es la influencia de algún maestro español. Por ejemplo, antes de la Guerra de la Triple Alianza, Ildefonso Bermejo, allá por 1850, y después, casi un siglo después, pues el padre César Alonso de las Heras, que es un religioso que va a dar clase en el Colegio San José, un colegio muy famoso, y entonces pues dice, para enseñar a mis alumnos lengua española, pues lo lógico es que les anime a leer La Generación del 27. Y entonces, poco a poco fue surgiendo una academia, la Academia Literaria, de la que surgió una generación fuera de serie en Paraguay. Nombres como María Luisa Artecona de Thompson, con la que tuve la suerte de trabajar, José Antonio Bilbao, Rubén Barreiros Aguier, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con esta generación? Esta generación sufre unos años bastante complicados desde el punto de vista político. Después de la guerra del Chaco con Bolivia, pues se instaura poco a poco una dictadura. Primero liberal, después colorada. Hay una guerra civil, la de 1947, y un proceso de descomposición política que lleva a la dictadura de Stroessner, al cual tuve la suerte o la gracia de despedir en 1989 a poco de pisar Paraguay. Claro, son experiencias muy traumáticas. La María Luisa Artecona de Thompson pues recordaba, por ejemplo, la Revolución del 47, contándome que cuando iba a comprar pan allá en el centro de Asunción, pues iba entre disparos. La gente se mataba entre ellos, unos porque eran liberales, otros porque eran colorados, de los partidos de allá. Y esto da lugar pues a una sensación por parte de estos poetas pues de melancolía. Melancolía por el espacio perdido, por un espacio original, medio idílico, que se ha perdido.
Esto lo vamos a ver pues en la poesía religiosa de San Juan de San Juan de la Cruz. Me estoy elevando a una categoría José Luis Appleyard. En la poesía religiosa de José Luis Appleyard pues lo vamos a ver. Ese sentimiento de melancolía por el espacio perdido, por el espacio original, que tantas veces aparece en la literatura como motivo la pérdida del paraíso de la infancia. Bien, los poemas en los que me voy a centrar son unos poemas de Semana Santa. José Luis Appleyard escribe también poemas de Navidad, pero en esos poemas de Navidad se centra mucho más en esas vivencias familiares, en el olor de la flor de coco, de la flor de coco que se pone en los pesebres, en las figuras del pesebre, en la familia que llega, esos recuerdos infantiles. En cambio, en la poesía de Semana Santa, cuando contempla los misterios del Jueves Santo, del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, ahí ya no es tanto la vivencia cultural, social de la ceremonia religiosa, sino su propia vivencia de un alma que se enfrenta a Dios. Digo, enfrenta en el sentido de ponerse frente a Dios, de contemplarle, tú a tú. Pues son unos poemas que iré leyendo, por lo menos algunos fragmentos a lo largo de esta ponencia, pero antes que nada, quiero recordar una cosa. Ningún poeta se explica sin una tradición previa. En este caso, cuando me pregunto cuál es la tradición que puede sostener, a lo mejor no inspirar, pero sí sostener esa tradición en la cual se inserta José Luis Appleyard, pues no tengo más remedio que retroceder a San Agustín. San Agustín, ahí, en el principio, con las confesiones y con los soliloquios. ¿Qué me permite descubrir el origen de esta tradición en San Agustín? Pues me permite hacer un puente hasta Lope de Vega, que también publica unos soliloquios. Y entre medias, allá por el siglo XIII, pues descubrir otros soliloquios, en este caso de un anónimo medieval. Soliloquios que, por cierto, fueron atribuidos a San Agustín, cuando no son de San Agustín. Bien, empiezo este camino. ¿A qué se refería San Agustín con el término soliloquio? Es un neologismo que inventa San Agustín y da nombre a un género literario en el cual se crea la ficción de un yo conversando con un tú. ¿Quiénes conversan, quienes disputan, quienes dialogan en los comentarios, en los soliloquios de San Agustín? Disputan el alma con la razón. El alma con la razón. Y el tema es, pues, Dios. Dios, la fe, la conversión. Tened en cuenta que cuando San Agustín coloca como un interlocutor a la razón, lo hace porque Dios es más interior al hombre que el hombre mismo. O sea, de alguna forma, la razón ahí está guiada por Dios. Bueno, esto claramente pues es un modelo de diálogo platónico con fines especulativos. Hay una disputa filosófica, teológica, entre esos dos personajes. Eso a mí particularmente no me recuerda nada a los poemas de Lope de Vega, porque si recordamos los poemas de Lope de Vega, hombre, sabemos cómo fue la vida de Lope de Vega, y el único vínculo que une toda la vida de Lope de Vega es la pasión amorosa. Y esto no se ve en los soliloquios de San Agustín. Pero sí se ve en los soliloquios, del alma a Dios,
del anónimo medieval en torno al siglo XIII, un siglo clave porque se inaugura, espero no errar, se inaugura la devotio moderna, donde se introduce un poquito más la afectividad, y en esos soliloquios pues encontramos semejanzas con la poesía religiosa de Lope de Vega, que de alguna forma fundamenta la poesía religiosa de José Luis Aprellar. ¿Qué paralelismos encontramos entre los soliloquios del anónimo medieval y los de Lope de Vega? Primero, una tensión por parte del yo de acercarse a Dios, un deseo, una ansia de aproximarse a Dios. Ternura en la expresión, por ejemplo, alternancia del tuteo, del voseo, multiplicación de posesivos. La emoción en las enumeraciones enfáticas, formulaciones paralelas donde juega con conceptos de vida y muerte, e incluso el motivo del temor de ver a Dios alejarse del hombre una vez que Dios se ha acercado al hombre. O sea, el miedo de perder esa dicha del encuentro con Dios. Para entendernos un poco, porque esto es muy teórico, vamos a leer unos versos de Lope de Vega, en concreto el soliloquio séptimo, del soliloquio séptimo. Y quiero que se fijen en el estilo amoroso, en eso que hemos dicho, los posesivos, la ternura, el planteamiento de la relación del poeta con Dios como una relación amorosa, y teniendo en cuenta que Lope de Vega es muy consciente de sus pecados. Utilizo el término pecado porque Lope de Vega es consciente de sus pecados. En el siglo XX va a ser distinto. En el siglo XX el poeta no es consciente de sus pecados, sino más bien de las llagas que el alejarse de Dios ha dejado en su alma y en su cuerpo. Lo veremos también en José Luis Aprellar. Bien, poema de Lope de Vega. Anduve de puerta en puerta, cuando a vos no me atreví, pero en ninguna pedí que la hallase tan abierta. El poeta no llama a la puerta de Dios, prefiere llamar a otras puertas. Yo voy rememorando las amantes de Lope de Vega, esas puertas. Pues como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos. Vos es Cristo, Cristo que está abierto al ser humano y a través del cual podemos llegar a Dios. Que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo. Y aun ese lleno de heridas, porque sienta el Padre Eterno que os cuestan, Cordero tierno, tanta sangre en nuestras vidas. O sea, Dios nos acepta porque Cristo se ha entregado por nosotros, nos ha rescatado con su sangre. Aquí ya se vuelve un poquito más emotivo. Ya con ansias del amor que ese costado me muestra, para ser estampa vuestra, quiero abrazados, Señor. Esta igualación entre Cristo y el hombre por medio de la unión amorosa. Cuando a mi puerta salí a veros, esposo mío, ya le llama esposo, coronada de rocío toda la cabeza os vi, mas hoy que a la vuestra llego, con tanta sangre salís, que parece que decís, socórreme que me anego. O sea, palabras puestas en boca de Cristo, socórreme que me anego. Ya voy a vuestros abrazos, puesto que descalza estoy, bañada en lágrimas voy, desclavad, Jesús, los brazos. Fíjense cómo Lope de Vega está asumiendo un papel femenino, la esposa en busca de aquel que previamente ha llamado esposo. Esto es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Bueno, no es el cántico, pero se parece, lo rememora, como rememora también el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el Cantar de los Cantares.
Bien, antes he dicho que en los soliloquios de San Agustín el alma disputa con la razón. Hay una especie de diálogo. Pero además en un terreno humano, porque es eso, el alma disputando con la razón. Es lo mismo que posteriormente se va a dar, por ejemplo, en los soliloquios de San Buenaventura, en torno al siglo XIII. Lo que el anónimo medieval que he dicho antes consigue es convertir ese diálogo en algo que podemos llamar monodiálogo. O sea, realmente un monólogo que se dirige a Dios. Por lo tanto, ya abandona el plano humano, sube al plano divino. El interlocutor es Dios. ¿Por qué Ansel Zende, nunca sé pronunciarlo, bueno, llama a esto monodiálogo? Porque realmente es un diálogo. O sea, solo habla el poeta, pero realmente está dialogando con Dios, dialogando con el Dios que se le muestra, ese Dios que sobre todo es Cristo, que padece y muere por nosotros. Monodiálogo, o sea, el poeta que habla con Dios en algo que quiere ser un diálogo. En Lope de Vega, en esta especie de monodiálogo, como ha abandonado la disputa filosófica, pues damos por entendido que parte de una aceptación de los contenidos de la fe. O sea, Lope de Vega, cuando se dirige a Dios, lo hace como un cristiano que da por supuesto los contenidos de la fe, o sea, no los discute. Por ejemplo, la entrega de Cristo en la cruz por nuestra salvación. La posibilidad de contrición del alma humana y, por tanto, previamente, la experiencia del pecado. Eso Lope de Vega lo da por supuesto. Él es un pecador que habla con Cristo en busca de su propia salvación, pidiendo perdón, o sea, una poesía penitencial. Y en toda poesía penitencial hay un componente autobiográfico, porque uno no va diciendo perdón por lo que aquel sujeto hizo, no, dice perdón por lo que yo he hecho. Componente autobiográfico. Esto aparece muchísimo en Lope de Vega, pero después también va a aparecer, por ejemplo, en José Luis Appleyard. O sea, José Luis Appleyard continuamente, mediante alusiones en sus poemas, están apareciendo distintos motivos. Por ejemplo, el recuerdo del paraíso de la infancia. Por ejemplo, el abandono del paraíso de la infancia y, por lo tanto, la pérdida de la inocencia. No le pregunté a José Luis Appleyard, una vez le conocí, qué es lo que había hecho en su vida. Allá él. Pero en sus poemas aparece una experiencia dolorida. Él mismo ve en las llagas de Cristo sus propias llagas. Autobiografía, por tanto. ¿De dónde surge esa biografía? Vamos a buscar otra vez antecedentes. Pues de las confesiones de San Agustín. O sea, si alguien ha leído las confesiones de San Agustín, se dará cuenta de cómo hay un yo sincero, un yo dolorido, un yo también asombrado por su propia conversión. Claro, cuando uno introduce la propia biografía en sus composiciones, está dando un toque de autenticidad, de sinceridad, de veracidad. Puede que el poeta no sea sincero, pero en el texto lo que se ve es un toque de sinceridad. ¿Por qué? Porque está mostrando, está confesando
su propia autobiografía. En esto yo pienso que, sobre todo Lope, más que a Pleyar, se asemejan a San Agustín, a ese tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Esos, vamos, una expresión que yo pienso que está detrás de toda línea argumental de viaje que se precie. ¿A qué me refiero con viaje? Me refiero al esquema, partimos de un espacio original, lo abandonamos, ahí suceden diversas peripecias que dejan huella en el alma y por fin llega el encuentro amoroso. Tarde te amé, tarde, pero al final le amó. Que yo creo que también está en el principio de los versos de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te marchaste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti corriendo y eras ido. O sea, hay un momento primero, un espacio original donde ha habido el encuentro del amado con la amada, el amado se oscurece, se esconde, se va, el alma sale detrás de ella hasta que por fin tiene lugar el encuentro. Si trasladamos eso a José Luis Pleyar, abandono del paraíso de la infancia, allá en su Villarrica natal, experiencia dolorida, alejada del verdadero amor, para por fin, en la contemplación de los poemas de Semana Santa, descubrir a ese amor que es Cristo, que se entrega por él, y entregarse él a su vez. Me había saltado unas cuantas cosas. Bien, ¿qué se produce en el encuentro amoroso? En el encuentro amoroso del alma con Dios se produce lo mismo que se produce en la unión entre un hombre y una mujer. Una sola carne. Bueno, pues tenemos la amada en el amado transformada, que aparece tanto en el cántico espiritual como en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Este mismo motivo lo vamos a encontrar en Lope de Vega, ya con ansias del amor, que este costado me muestra, para ser estampa vuestra, quiero abrazaros, Señor. Lo encontramos en San Juan de la Cruz. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Y lo vamos a encontrar también en José Luis Pleyar. Y desde entonces tú, por el bien que me has dado, el tú se refiere a Cristo, tendrás no solamente a tu humilde criado, sino a mi corazón completo y rebosante, tendido hacia tu amor de llamas como amante. Y es que, no lo olvidemos, el amor nace de la contemplación. De ahí la importancia que tienen, por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio, en los que se recomienda al alma contemplar la humanidad de Cristo y la cruz. En efecto, Dios se ha hecho hombre dotado de un cuerpo falible, capaz de sufrir y de morir. La escenificación de los poemas imaginada por Lope en la edición de sus primeros soliloquios corrobora esta necesidad de presencia concreta, pues se representa al poeta arrodillado delante de un crucifijo. Es esta una de las imágenes predilectas de la Reforma tridentina. Y es que por su muerte Jesús se hace igual al hombre de forma radical. Padece con un amor sin límites por nosotros y con su resurrección nos salva. Pleyar, en sus poemas de Semana Santa, también se sitúa frente a Cristo, como antes también lo hiciera, por ejemplo, Unamuno, en el Cristo de Velázquez. Unamuno dice: fijos mis ojos de tu cuerpo blanco
Hijo del hombre, humanidad completa, en la increada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada negara en ti, Señor. En esa mirada es en la que me quiero centrar ahora. O sea, ya están el poeta y Cristo frente a frente. Porque también aparecen a pleiar, y sin embargo, en él es Dios quien mira. Este es un motivo que me llama la atención en los poemas de José Luis Appleyard. O sea, no solo es el hombre el que mira a Dios, el que contempla la humanidad llagada de Cristo. Es Dios el que mira al hombre. El poeta paraguayo rescata la mirada que Dios dirige al hombre, a ese hombre que es pura nadedad y que le mueve a entregarse a él. Y dice: Señor, mi corazón, si te me has dado, es porque polvo, arena, tierra, yo mi nada, somos lo azul y eterno en tu mirada. Es como si el poeta estuviese viendo en las pupilas de Dios, se estuviese viendo a sí mismo, y en esas pupilas de Dios fuera eterno. Dios ama, y es su mirada amorosa la que, siendo como somos polvo, arena y tierra, nos gana la eternidad. Dice el poeta, Appleyard: cuando ya has dado todo, la sangre y la simiente, cuando desde mis labios surge la sed de tu vino y de mi corazón la avidez de tu pan, cuando ya nada queda por ser dicho, porque por fin tu nombre es cuerpo y sangre, y acá te lo dedico, porque por fin, amado mío, te has entregado para siempre en mí, como dice el título de mi ponencia, entonces yo comprendo la dimensión estéril de mi nada ante la más completa dación de amor divino. Y es que en José Luis Appleyard la iniciativa del amor está claramente en Dios. O sea, la iniciativa del amor de Dios es radical en los poemas de José Luis Appleyard. El hombre es nada. El hombre simplemente se deja amar. En eso consiste lo que podríamos llamar conversión del poeta. En efecto, la iniciativa del amor está en Dios y su entrega sin límites tiene lugar definitivamente, y cito los versos de Appleyard, cuando llega la noche de tu entrega, cuando llega el momento de tu huerto, cuando tu humana proyección se funde al calor del amor y amor divino con llamarada llena tu presencia. Nuevamente la llama del amor. Amada en el amado transformada era el verso de San Juan de la Cruz. Esta confusión entre los dos amantes, alma y Cristo, se insinúa ya en la igualación de los posesivos tú y mí en los siguientes versos. Cuando ya mueres sin morir y entregas tu pan, mi corazón, vino, mi sangre. De tu soledad, ya voy acabando, de tu soledad a mía son los siguientes versos en los que el poeta descubre en sí mismo la soledad de Cristo, su angustia, sus llagas, su dolorida sien. Quiero leer la mayoría de los versos porque me parece importante en este congreso paladear los versos más que reflexionar sobre ellos. Desde esa soledad ya sin medida, entre un cielo preñado de tormentas y una tierra reseca, suspendida como un trozo de carne declinante, está tu cuerpo, y en mi dolor ardido está la forma que quisiste darme. Un cadáver de hombre, un odioso cadáver que es el mío, una tremenda muerte, una agorera ausencia, un cansancio de piedra, una burla siniestra, y la palabra muda envuelta en el sudario y silenciosa, y nadie que comprenda tu misterio, ni el centurión cegado, ni el discípulo puro, ni la dolida madre. Solo yo lo comprendo, porque soy el cadáver de ese cuerpo y su negruzca y coagulada sangre. A mí siempre me ha sorprendido esto que dice que ni la dolida madre comprende el sufrimiento de Cristo. Bueno, hay que matizarlo. Lo dice en el sentido de que, claro, en el cuerpo de Cristo está el sufrimiento de nuestros pecados. Por lo tanto, es él, José Luis Appleyard, el que entiende ese sufrimiento, porque entiende la naturaleza del pecado. Y también me sorprende, por ejemplo, la expresión odioso cadáver, pero es que, pienso yo, el cadáver de Cristo a lo mejor era repugnante en el sentido
de que había sido salivado, golpeado, latigado, de todo. Allí te quiero, Dios, así patibulario, allí te encuentro en mí, allí te temo. Allí sé que el amor no es la sonrisa ni la fresca aventura de las horas, sino el dolor sin fondo del que nace, por fin, ese otro amor que está en nosotros, en tu muerte de Dios, de pobre reo, en tus llagas que afrentan la alegría, en tu sien dolorosa, en tu mirada, nuevamente la mirada de Cristo hacia el hombre, eterna y por la muerte transformada. Y ya con esto acabo, allí tu soledad, Señor, la mía, allí la fuerza inerme que me lleva, y nuevamente en viernes de agonía, soy tu dolor que en hombre se transforma, y soy testigo solo que se yergue, y sabe que tu amor es cruz, no llanto de niño enternecido de pesebres. Efectivamente, a Pleyar le encanta la Navidad, sobre todo, como dije antes, con olor a flor de coco, como se ponen los pesebres allá en Paraguay. Pero sabe que el verdadero amor se manifiesta en la cruz. Por motivos de tiempo, privo al público del poema obligado, el día de la resurrección. Porque claro, la redención del hombre, como decía San Pablo, sin la resurrección vana es nuestra fe. Bueno, por motivos de tiempo nos quedamos sin resurrección. ¿Lo leo? Pero es que tú has puesto acá un papel que pone... Bueno, a ver... Ay, Dios mío. Señor, llega tu tiempo y esta vez has querido que tenga ajena el alma y el amor prometido. Ha llegado hasta mí con la fuerza esperada, que enciende su perfil en cada madrugada. He venido por fin y quiero agradecerte, el agradecimiento del alma a Dios, ese don que me has dado, precursor de la muerte. Me has hecho conocer la moneda del templo y avaro soy de ella cuanto más la contemplo. Avaro de minutos que marcan su presencia y pródigo de horas enmarcadas de ausencia. Si amor es plenitud, tú me lo has dado todo, y tiemblo de temores si siguiendo tu modo me lo arrancas y matas lo que me diste hoy y mañana arrebatas. Ese temor que había en la poesía de una vez que he encontrado la dicha del amor, por favor, Señor, no te vayas. Estoy, como se dice vulgarmente, tengo miedo de disfrutar, no vaya a ser que se vaya la dicha. Pues eso mismo lo dice el poeta. Perdóname, Señor, pero es que quiero tanto lo que tú me otorgaste, y es hoy gozo y quebranto, que te ruego intranquilo, porque la ofrenda es grande, que no hagas que el camino de dicha lo desande. Dame ese hueco tibio de tu mano serena, y hazme rústico albergue tuyo en la Nochebuena. Y desde entonces tú, Señor, por el bien que me has dado, tendrás no solamente a tu humilde criado, sino a mi corazón completo y rebosante, tendido hacia tu amor de llamas como amante. En el fondo, el cristianismo es eso, es una cuestión de amantes. Ay, es una cuestión de amantes, ¿no? Muchas gracias, Ignacio, por este precioso itinerario desde San Agustín hasta Pleyar, pasando por la Edad Media y Lope de Vega. Muchas gracias. Y ahora seguro que alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión a los ponentes. Bueno, ahorrando tiempo tan necesario, ¿no?, en los congresos, voy solo a intervenir brevemente de cara a la ponencia de Ángela Varela, porque es un tema que, bueno, yo he escrito bastante sobre mujeres, género, y además he escrito sobre Carmen Laforet. Entonces me he sentido muy iluminada, sobre todo me he centrado en Nada, ¿no?, en la obra Nada, pero bueno, me ha parecido muy interesante y bueno, diríamos que seguro que probablemente la conoces, la gran biografía sobre ella de Ana Caballé, 700 o algo así, 800 páginas. Entonces, es tremendo, es casi como una reflexión en voz alta lo que hago contigo y comparto contigo y con el auditorio. Aquellos tiempos tan tremendos de la posguerra, ¿no? Una persona que realmente estaba con grandes problemas de depresión, realmente enferma,
y se ve lamentarse, ¿no? Una vida, decía, por ejemplo, cosas que recuerdo, ¿no? Ay, si hubiera, ojalá hubiera como una especie de casino de señoras, un bar donde ir, poder estar confortablemente fuera de lo doméstico, que yo creo que le venía muy, muy, muy grande, ¿no? Y estar allí, y conversar y leer el periódico. Claro, también sin miradas masculinas, diríamos, porque ¿qué hacía una señora sola en un bar, verdad? En aquellos años. Entonces, bueno, yo doy gracias al cielo que no me han tocado vivir esos años, ¿no? Y luego, lo último, como una persona con ese problema que dice que el tratamiento que se hacía ella, autotratamiento, eran pastillas Minilip para animarse, que son unos fármacos para adelgazar. Entonces, la negritud de aquellos tiempos, yo he sentido realmente cuando he escrito de ella, he dicho, tragedias contemporáneas de género. Es la empatía y la, vamos, la estima por su obra, que duda cabe, pero la empatía por su persona. Realmente era una crucificada en vida. Sí, no tengo mucho que añadir. Efectivamente, esa situación, uno siente mucha lástima cuando se acerca a la autora que hay detrás de esas novelas, ¿no? Ve ese proceso de búsqueda que además suele estar acompañado de un dolor, porque cuando escribe también siente dolor, siempre está insatisfecha con aquello que está escribiendo y está siempre a la búsqueda de la alegría, ¿no? Por eso también algo que conversábamos ayer, ¿no? El imán que muchas veces puede ofrecer el cristianismo, el catolicismo, es esa atracción de la felicidad. Dado que crees en la resurrección, pues mantén la cara alegre, ¿no? Pero no siempre se puede, obviamente, ¿no? Y Carmen Laforet vive de manera muy dolorosa ese deseo de vivir con alegría, pero que no es capaz, ¿no? Y también eso aparece muy reflejado. Es una mujer que incluso llega a decir que hay cosas que no puede compartir con su marido y sin embargo sí que comparte esas confesiones espirituales muchas veces en las cartas a otras mujeres o incluso también a Sender en los años en los que se estuvieron escribiendo. Pero muchas veces es mucho más sincera en la escritura y hasta tiene amistades que son propiamente de carta con esas mujeres. A Elena Fortún, por ejemplo, realmente no la conoció mucho, era una mujer mayor y sin embargo tiene un epistolario de una sinceridad brutal y emocionante. O el epistolario también a Lili Álvarez con sus contradicciones, con sus problemas. Era una mujer que se comunicaba a través de la escritura, pero que se sentía muy sola y buscaba además la soledad. Es verdad, es una mujer triste, necesitada de buscar la alegría en otras personas. Y la belleza que Ana Caballé es la número 1 en biografías ahora mismo en España, yo creo. Bueno, quizá no debemos maximizar tanto, pero el subtítulo, Una mujer en fuga, lo dice todo, ¿no? Bueno, todos estamos en fuga. Le viene muy bien a esa biografía, Una mujer en fuga. Pero ayer hablábamos también de la sublimación, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, una de las cuestiones por las que Carmen Laforet me parece más atractiva es precisamente por lo mucho que le pesa la vida, por el dolor de la existencia, porque nos refleja muchas veces a todos nosotros, porque muchas veces la alegría es un esfuerzo de la voluntad. Muchas veces tenemos que poner cara, aunque por dentro estemos muertos de angustia o de dolor, y tenemos que poner cara de sonrisa para dar lo mejor. O no tenemos, pero sabemos que creyéndonos la sonrisa podemos conseguir estar más sonrientes y sentir más esa alegría, ¿no? Y a lo mejor pues Carmen no supo o no pudo vencer esa natural melancolía o tristeza. Muy bien. ¿Alguna? Yo a doña Ángeles, bueno, enhorabuena tanto a don Ignacio como a doña Ángeles por la fabulosa conferencia. La verdad es que no conocía tan a fondo la persona de Carmen Laforet y quisiera lanzarle 3 preguntas. La primera es que me ha llamado la atención cuando ha dicho en la ponencia que ella se aleja de Dios por la ingenuidad. No sé a qué se refiere porque generalmente en esta época razón es sinónimo de agnosticismo o de ateísmo.
¿no? Si razón, intelectualidad, sabiduría, academia, ¿no? Yo creo que sobre todo en la época del franquismo, ¿no? Es como alejarte un poco de la moral establecida o de la iglesia a lo mejor oficial. Entonces, claro, me llama mucho la atención. Segundo es, me gustaría incidir en la conversación que tiene con Lili Álvarez. ¿Qué es lo que le dijo, algo concreto que le hiciese convertirse? Porque me imagino que la conversión no sería súbita, sino que sería más gradual. Pero en esa conversación la verdad es que me llama la atención porque, bueno, ¿qué tuvo que decirle Lili Álvarez para abrirle los ojos, para seducirle, para convertirla al fin y al cabo? Y luego la tercera pregunta es, ¿esa conversión la sufre antes o después de casada? Porque viviendo una época tan supuestamente donde pues la mujer soltera pues era un poco denigrada, tal. Es decir, ella se casa por amor o ella se casa y siente la conversión después, se casa por la iglesia, un poco esa. Bueno, a ver si recuerdo más o menos todos. Lo primero que ella lo que dice es que ella fue bautizada y tenía una fe ingenua, en el sentido de que tenía la fe de los niños recibida ambientalmente y que luego la abandona cuando deja de ser niño, como en tantas otras ocasiones. Entonces va a ser cuando sea mayor, cuando ya teniendo 30 y pico años, cuando empiece a formarse en esa fe. No es que la ingenuidad sea lo contrario de la fe, sino que está hablando de sus años de infancia, en ese sentido. Por otra parte, la conversión se prepara. En este sentido, yo creo que algunas biografías erran el tiro en pintarnos a lo mejor una mujer diferente a lo que realmente era. Es imprescindible, no solamente Lili Álvarez, que lo es, incluso Elena Fortún, en el epistolario habla de Elena Fortún también como un personaje en parte proyectado, porque ha tenido muy poquita relación con ella, pero es una mujer, además, Elena Fortún, cuando se escriben, que está moribunda, está enferma. Entonces, también tiene esas mismas inquietudes. Pero creo que en ese sentido es fundamental Manuel Cerezales, su esposo. Y lo digo ya por cuestiones biográficas, por datos que yo sé a través de mi padre, que era íntimo amigo de Manuel Cerezales. Y desde luego por cosas que él me ha contado, pues como incluso pues quiso presentarle a mi padre, que era un catedrático con muy buena formación, precisamente para que estuviera en esa idea que luego se va a manifestar de que a través de la formación, añadiéndole razones, como se puede sostener una fe que no sea la fe de la infancia. Entonces, la conversión es posterior. Ella se casa por la iglesia, efectivamente, pero Manuel Cerezales es en ese sentido un hombre con una gran formación y es un periodista, un crítico literario. Es de hecho el que le va a entregar el ejemplar de Nada, y es Manuel Cerezales el que le va a decir que lo publique y el que la anime. Y un año después es cuando se casan. Entonces es imprescindible, y esto muchas veces se minimiza por una a veces crítica que quiere subrayar el feminismo de Carmen Laforet, se minimiza el papel que en ese sentido también tiene su marido. Muy bien. ¿Alguna? No sé si has terminado. Sí, podría seguir, pero... ¿Alguna cuestión? Yo para agradecer realmente las ponencias de esta mañana, lo mismo que las que llevamos estos días, ¿no? Es verdad que yo no soy de la nueva formación de la ESO, y casi sé por dónde andábamos un poquito, pero lo que no tenía ni idea era de Appleyard. Sí que es verdad que cuando he leído el título era sorprendente. Me ha gustado también la ponencia, magnífica, sobre todo si tuviésemos más tiempo para leer los poemas, porque eso a mí también me gusta cuando se leen aquí como ayer por la tarde y se relatan, ¿no?, con más tranquilidad. Pero me ha sorprendido solamente la cosa, dentro de los poemas con Appleyard sobre todo, ese concepto de decir que es Dios quien te llama y es Dios quien te busca a ti más que el hombre a ti, ¿no? Para enlazarlo luego con el nada también. A veces en Carmen Laforet decimos que se tiene que formar para convertirse. Ojo, porque también hay una llamada de Dios directamente, ¿no? Porque si no, entendemos que solamente, como decía Ortega, los preparados y los cultos tienen capacidad de llegar a determinadas cosas, ¿no? Por eso también, y es la única cosa que quería decir a una
presentación tan brillante de Carmen Laforet. Yo solo me quedé en nada, no sabía muchas más cosas, pero también sé que es bandera, muy bandera de lo más radical. Pero para concluir un poquito en Appleyard, me gusta ese concepto y sobre todo también a veces que hemos pasado a analizar en el cristianismo y lo veremos luego con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Es decir, son los amantes, ¿no? El cristianismo son los amantes. Y es verdad, si no hay esa búsqueda constante y esa percepción de haber leído un poquito esas cosas, pues nos perdemos, ¿no? Y solo agradezco que trataré de buscar además, porque sí que no tengo ni idea de dónde el autor, tampoco sé si era un religioso, si era una persona, de su biografía. Era, también... no era, Gracias. no era religioso. Pero me has recordado unos versos que no me ha dado tiempo a leer. Son 3 solamente, son 3. Fíjate lo que dice, que me recuerda lo que has dicho. Solo un Dios embriagado de divina locura puede hacer lo que has hecho, oscuro Nazareno. O sea, solo un Dios embriagado, alcoholizado, por decirlo de alguna forma, de divina locura. O sea, si por algo se manifiesta Dios, pienso yo, en relación al hombre, es porque está loco de amor. Divina locura. Este verso me sorprende. Ayer lo perdí y lo estaba buscando por todos lados, porque es que, vamos, es una forma radical pero verdadera de decir las cosas. Gracias por la información. Sí, Federica. Yo también quería agradecer los dos y quería preguntar a Ignacio si cuando se habla de odioso cadáver, este odioso se puede interpretar también odioso porque recuerdo de lo que hemos hecho, Sí. o recuerdo de nuestra culpa. Sí, efectivamente. También se puede interpretar como un escándalo. Hay quien odia el cadáver de Cristo por lo que representa, porque en el fondo el cadáver de Cristo es como decirnos, ¿y tú qué haces? Y muchas veces no queremos hacer, queremos quedarnos encerrados. Yo sería sería como un escándalo para determinados tipos de sociedad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues dentro de 5 minutos tenemos un poquito de retraso, pero razonable. ¿Sí? Dentro de 5 minutos.